myschool-365.com. Hola chicos, continuamos resolviendo entonces ejercicios para física de segundo BGU. Ahora vamos al ejercicio número 15 de la página 223. Me dice, un bloque de madera está sujeto a un muelle y oscila sobre la superficie horizontal lisa con un periodo de 0,8 segundos. Un segundo bloque descansa en su parte superior. El coeficiente de rozamiento estático entre los bloques es de 0,25. Mi primera pregunta es, si la amplitud de oscilación es de 1 centímetro, ¿deslizará el bloque situado arriba? Y la B, ¿cuál es la mayor amplitud de oscilación para la cual no se desliza el bloque situado en la parte superior? Entonces fíjense, ¿no? Tenemos un muelle, un resorte sujeto a una masa, pero sobre la masa hay otra segunda masa, ¿sí? Entonces, y entre estos dos elementos existe un rozamiento, un coeficiente de rozamiento que tiene un valor de 0,25. Entonces, ¿qué es lo que me pide ver? Con la amplitud de 1 centímetro, si yo estiro este resorte 1 centímetro y lo suelto, me pregunta si deslizará o no el bloque de arriba. Cuando ustedes jalan, al momento de soltarlo, la masa empezará a recorrerse, ¿no? Pero tenemos que ver si supera la fuerza de rozamiento que hay aquí. ¿A qué me refiero? Tenemos que ver a qué aceleración este bloque empezará a generar una aceleración tan fuerte que se empiecen a separar estos dos elementos. Eso es lo que me pide determinar. Entonces vamos a considerar primero lo que necesito saber a qué aceleración es, cuál es la aceleración máxima con la que estos se mueven juntos. Entonces, veamos qué datos yo puedo obtener, qué datos puedo calcular a partir de aquí. Primero, no tengo valores, solo sé que este elemento es una masa m, no conozco qué valor tiene. Nada más. Entonces, vamos a considerar a partir de eso. Si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, como vemos, solo se va a mover en el eje X. En el eje Y no se va a mover. Igual a 0. Si veo qué fuerzas están actuando sobre la masa M, que es la primera que estoy tomando en cuenta, serían una fuerza normal, que estaría hacia arriba, el peso, menos el peso, que es masa por gravedad, y nada más. Esos son los únicos elementos que están en el eje X. Entonces, voy a tener que normal va a ser igual a masa por gravedad. La masa no conozco, la gravedad podemos considerar 9,8, podemos considerar de 10. Comúnmente se trabaja con gravedad de 9,8, pero eso vamos a reemplazarlo después. Ahora, para el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X. Aquí vamos a considerar que sí se va a mover. Acuérdense que va a haber una aceleración máxima hasta que empiece a moverse. Entonces, se está moviendo el bloque con una aceleración, pero no se está deslizando. Es como, por ejemplo, yo puedo tener esta pequeña regla y este pequeño objeto. Si los empiezo a mover con una determinada aceleración, no pasa nada. Pero va a llegar un punto máximo en que si yo aumento, fíjense que empieza a deslizarse. Entonces, si yo voy despacio, de esta manera, no se desliza. Pero ¿qué pasa si yo aumento la aceleración? Entonces se desliza. Tenemos que ver qué valor tiene esa aceleración al momento de generarse ese deslizamiento. Entonces vamos a ver cuál es esa aceleración máxima que voy a necesitar, porque esa es la que yo necesito saber para ver si se desliza o no. Entonces, mi aceleración máxima. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están actuando en X para este caso? Solo está actuando la fuerza de rozamiento. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, el rozamiento estaría hacia la izquierda. Si se mueve a la izquierda, el rozamiento estaría hacia la derecha. Pero no hay otra fuerza. Fíjense que aquí no hay un resorte sosteniéndola, no hay ningún elemento que la sostenga. Entonces, simplemente sería de considerar la fuerza de rozamiento y no hay nada más. Igual a masa por aceleración. No hay ningún otro elemento que esté actuando aquí. Ahora, ¿y la fuerza de rozamiento a qué es igual? Fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la fuerza normal igual a masa por aceleración. Entonces, pero la normal sé que es masa por gravedad. Coeficiente por la masa por la gravedad igual a masa por aceleración. Entonces aquí masa con masa se va. Mi aceleración será igual a
Coeficiente de rozamiento que me dice que es de 0.25. Gravedad, como les dije a ustedes, vamos a considerar gravedad de 9.8. Entonces nos quedaría reemplazar 0.25 por 9.8 y me queda el valor de la aceleración, que tiene una aceleración de 2,45. La aceleración es metros sobre segundos cuadrados. Ya tengo la aceleración. Esta es la máxima. ¿Qué pasa si yo aumento esa aceleración? Si supera los 2,45. La aceleración cuando aumenta va a hacer que los dos cuerpos empiecen a deslizarse. ¿Qué es lo que quiero que no se deslice? Acuérdense que la pregunta me dice, ¿deslizará o no? Entonces, ahora, ¿cómo yo sé si va a deslizar o no? Si la aceleración que se genera por el resorte es mayor que esta, entonces sí deslizará. Si es menor, no deslizará. Entonces, veamos, ¿cómo yo calculo esta aceleración? Acuérdense, problemas de la parte de movimiento armónico simple. La aceleración máxima era igual a ¿qué? A amplitud por velocidad angular o frecuencia angular al cuadrado. Esto era mi aceleración máxima, una de las fórmulas que ya vimos al inicio. Ahora, entonces mi aceleración máxima va a ser igual a amplitud. Me dice que es una amplitud de 1 centímetro, pero necesito que esté en metros. Para pasar centímetros a metros simplemente tengo que dividir para 100. Un metro tiene 100 centímetros. 1 dividido para 100 me va a quedar 0,01 por la frecuencia angular. Frecuencia angular con respecto al periodo era 2pi sobre periodo. Esta es mi frecuencia angular y es lo que voy a reemplazar acá. Sería entonces 2pi sobre el periodo. El periodo me dio 0,8 segundos es su periodo. Entonces periodo de 0,8 dividido para 0,8 al cuadrado. Y con eso ya puedo calcular la aceleración máxima que va a generar este resorte al estirarlo 1 centímetro. Entonces veamos cuánto me queda. Igual vamos reemplazando en la calculadora. 0,01 lo multiplicamos por y tenemos esa fracción, ¿no? Entonces 2pi dividido para 0,8 y esto elevado al cuadrado me va a dar un valor de 0,61. 0,617. Si redondeamos sería 0,62 metros sobre segundos cuadrados. Ahora comparen lo que les dije. Si la aceleración superaba a este valor, se deslizaba. Si era menor, es como estar haciendo, nuevamente voy a este ejemplo, es como haber estado haciendo esto. No se desliza, ¿sí? Entonces llegará hasta el punto de 245 y ahí recién podrá deslizarse. Pero en este caso, como la aceleración máxima es menor que la aceleración que se necesitaba para mover los resortes, como cumple que la aceleración máxima es menor, entonces no se desliza. No se desliza. Ya está mi primera pregunta. La segunda pregunta me dice, ¿cuál es la mayor amplitud de oscilación para la cual no se deslice? El valor máximo. Entonces, ahí sí, nuevamente voy a utilizar la misma fórmula de aceleración máxima. Pero ahora me pide la amplitud. Aceleración máxima. ¿Cuál será la aceleración? La amplitud que necesitará, la amplitud mayor que pueda tener para que no se deslice. ¿Cuánto era el valor máximo que yo podía calcular o que yo tenía determinado para saber que no se deslizaba? Este valor. Acuérdense que si yo supero esto, se desliza. Si no lo supero, no está deslizando. Por eso como era menor, no deslizaba. Pero este es el valor máximo que puedo yo aceptar para que no se deslice. Entonces, es el que voy a reemplazar. Amplitud es igual. Aceleración máxima 2,45. Esto lo vamos a dividir para mi frecuencia angular. ¿Que cuánto tenía el valor? Yo tenía aquí
la puedo determinar directamente con esta misma parte. Sería 2pi sobre 0,8 al cuadrado. Y con esto ya puedo determinar la amplitud. Igual entonces, hacemos el cálculo nuevamente. Pero ahora ya no es el 0.01, sino que ahora vamos con 2.45 dividido para, y veamos cuánto nos queda. 2pi sobre 0.8 al cuadrado. Entonces mi amplitud máxima es de 0,04 metros. Si lo paso a centímetros sería de 4 centímetros. Entonces fíjense que yo hasta estirarlo 4 centímetros al resorte aún no se va a mover. Cuando se empieza a mover, cuando yo estire un poco más, ahí va a necesitar una mayor aceleración. Eso sería todo este ejercicio, chicos. Dudas, inconvenientes, ya saben, pueden ir repitiendo el video y con todo, si tienen todavía una duda más, pueden escribirnos. Estamos gustosos de ayudarles, ¿no? Entonces nos vemos en un siguiente video. Cuídense.